Carlos Viera, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes. Y calurosas tardes, sí, por suerte estamos en verano. ¿Cómo anda, don Sota? Está bien. Y esa estimada audiencia, un gran saludo. ¿Qué Bueno, tenemos para hoy, Carlos? y que hubo un discurso del señor presidente, son los temas que importan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Astesiano ya está, ya fue dicho por muchísimo, recién hablaba muy bien nuestro columnista que precedió en el uso de la palabra. Gerardo Excelente, Bleyer. excelente análisis de Gustavo. Gerardo Bleyer, Gerardo Bleyer. Gerardo, exactamente. De manera que incluso ya antes, en la anterior columna, me había manifestado de que lo que importaba aquí era si el señor Astesiano seguía o no directivas. Era una persona que cumplía órdenes o no. Eso no quedó de ninguna manera revisado en las actuaciones y por lo tanto se encaró hacia otro lado, pero también ese otro lado está en este momento en controversia muy fuerte. Por lo tanto, esta novela de Astesiano seguirá y el próximo capítulo, bueno, será cada vez peor, pero lo que creo, siguiendo a Bleyer, que es peor para el país, es peor para la imagen del país, es peor para esa concesión de los uruguayos de que la política es turbia, de que en la política se hacen cosas que bueno, para eso está, para acomodarse la gente, para hacer favores, para generar, y yo creo que la política es eso, en menor caricatura, es eso para algunos conceptos conceptuales de la política, pero no para el conjunto del sistema político. Lo que importa en la política son las decisiones que tienen que ver con los intereses de las mayorías de la población, cómo se divide los recursos de la nación entre sus integrantes. Las grandes decisiones pasan por otro lado. Yo creo que le hace mucho mal al país todo este episodio porque crece aquella idea de que todos son iguales. Todos los políticos, mirá cómo son, todos son iguales. La política no sirve. Y por ahí creo que es lo que apuntaba Bleyer también, es una situación muy difícil de afrontar, porque al mismo tiempo que hay que buscar que se responsabilicen de sus acciones los jerarcas de la política, hay que también buscar que el país se reencauce en la credibilidad de su sistema jurídico, su sistema político. El presidente habló y, bueno, uno esperaba algo más importante, pero la montaña parió un ratón. Se ve que hay una gran preocupación en el Poder Ejecutivo por el no cumplimiento de las promesas electorales, de que no aumentaban las tarifas, de que se iba a mejorar el salario. Todas esas promesas electorales y muchas más quedaron para atrás, no fueron cumplidas en absoluto, y quedaba una de que iba a bajar en los impuestos, y por impuestos se planteaba solamente el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, y el IAS, impuesto a la asistencia de la seguridad social. Resulta ser que dichos impuestos tienen su lógica de funcionamiento, tienen su lógica que consiste en establecer un mínimo a partir del cual sí se tributa, a partir del cual aquellos que tienen mayores ingresos que ese mínimo tributan. Y de allí hay franjas que son proporcionales. Cuanto mayor es el ingreso, mayor es el porcentaje que cae dentro de esa franja de
mayores ingresos. Entonces, una manera de aumentar la recaudación de dichos impuestos es que el mínimo no imponible del que estamos hablando disminuya. Si el mínimo no imponible disminuye, hay más gente que entra a pagar. Hay más ingresos que se están incorporando al impuesto. Y de esa forma creo que se ha procedido, en definitiva. Lo único que hubo fue una devolución del mayor impuesto que se generó por incrementos en los mínimos no imponibles que se aplicaron sobre los salarios y sobre las pasividades. De manera que la medida no altera, en todo caso es marginal, lo que altera el monto recaudado por dichos impuestos. Se recaudó 100 millones más por dichos impuestos con la medida anterior de mover los mínimos no imponibles. Ahora se va a recaudar un poco menos por aumento en las deducciones, que son tienen el mismo, algunas deducciones, que tienen el mismo efecto que mover el mínimo no imponible. De manera que la promesa, entonces, por lo menos en apariencia, se estaría cumpliendo. No tiene valor significativo, no mueve ninguna aguja, no tiene, pero que se cumpla en apariencia sigue siendo algo preocupante porque los uruguayos están pasándola mal, porque el salario real ha bajado tomando como debe tomarse promedios anuales de un año contra el año que se quiere tomar como referencia. El promedio anual del salario del año 2022 contra el promedio anual del salario del año 2019 bajó 3,7%. En ese mismo periodo, el Producto Bruto Interno, el total de ingresos generados en el país, aumentó 8%, por una cantidad de ese tenor. Quiere decir que estamos frente a una situación muy dispar, hubo una concentración clara de ingresos, no se precisa mucho esfuerzo para entender que si los asalariados, porque tampoco aumentó el empleo significativamente, simplemente se recompuso el empleo que se tenía en el 2019 contando los programas de salarios estos que son para 15.000 trabajadores por intendencia, solidarios. Entonces, por ahí entonces hay una situación, también hay un desempleo que quizás no esté medido porque aumentó la formalidad, y eso tiene influencia en el nivel de empleo. Quiere decir que aumentó la formalidad y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le dio a los uruguayos por ser más formales? Y eso lo cual está muy bueno, lo cual es una buena noticia, lo cual es para aplaudir, pero para aplaudir a los uruguayos que se formalizaron. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hicieron? Porque claro, en momentos difíciles, como pasó en la pandemia, hubo una mayor conciencia de que siendo formal se tomaba más en cuenta su situación que siendo informal. Entonces, ese aumento en la formalidad incidió en el nivel de empleo, y ni siquiera con eso se aumentaron los niveles que existían en el año 2019, sino que apenas se emparejan. Entonces, queda claro que la masa salarial, que es empleo y salario, el conjunto de ingresos empleo multiplicados por el número el valor de esos empleos, salario, no alcanzó, se rebajó
con respecto al 2019, mientras que el ingreso de las exportaciones, de los que tienen ingresos por esa vía, aumentó pero significativamente, y los depósitos de los uruguayos en la banca aumentaron significativamente, y los depósitos de uruguayos en la banca del exterior aumentó también en cantidad importante. Entonces, ese es un panorama claro, por ahí estamos, no hay cambios al respecto, no se generaron cambios de importancia en lo que es el tema que le importa a los uruguayos, salario y empleo, y ahora sí, este es un año clave en el que las perspectivas desde el exterior son más difíciles, y entonces esa renta agropecuaria, esa renta de las exportaciones de productos no tradicionales, sin valor agregado, sin componente salarial atrás, esas exportaciones que fueron tan florecientes en estos años, no van a tener la misma situación en los años que vienen, y entonces, como querrán mantener su nivel de ingreso, de pronto no tienen otra que tratar de que la parte que se lleva el salario, los trabajadores, sea también, no, por lo menos no crezca. Entonces, ese es el panorama para la ronda salarial de este año. Es un año clave, es un año en que los trabajadores deben hacer valer sus derechos. Es un año en el cual, bueno, Uruguay tiene que remontar una situación de inserción internacional totalmente que no ha conducido a nada, incierta, muy a vaivenes, o sea, ninguna cosa positiva vino de todo lo que se hizo internacionalmente para mejorar la situación del país en materia comercial. No hubo nada. De manera que por ahí tampoco tenemos una situación buena, y está bien, el gobierno quiere estatizar, no estatizar, desestatizar, y quiere simplemente favorecer los ingresos de los más ricos. Bueno, por ahí estamos, y seguiremos en esta lucha, y seguiremos denunciando cada vez que encontremos que hay planteos, yo diría, poco claros acerca de cuáles son las formas y las cantidades en que se mueven los ingresos de unos sectores a otros entre los uruguayos. Carlos Viera, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la Hasta la semana que próxima. viene. Hasta la próxima.